En el día de hoy comencemos una nueva línea de pensamientos que he titulado Paz Hoy. Como les decía hace un rato, ¿verdad? Los últimos tiempos, particularmente el creyente, el cristiano, ¿verdad? Tiene un gran reto. Y tiene un gran reto en el hecho de que muchas de las cosas que se escuchan, ¿verdad? Muchas de las cosas que se escuchan nos llevan a perder la paz. Nos llevan a perder la paz. Y cuando me refiero a muchas cosas a las que se escuchan, no es solamente, ¿verdad?, las noticias, las malas noticias. Prendemos la televisión, la programación. Hoy la programación, por ejemplo, de entretenimiento. Mucha de la programación de entretenimiento incluye noticias. Y las noticias no son buenas noticias. La mayoría son malas noticias. Y la realidad es que con malas noticias hacen dinero. Con malas noticias producen. Así que gente que se dedica a eso, y con todo el respeto, ¿verdad?, de esa profesión, vive de las malas noticias. Así que no conviene que se solucionen los problemas, conviene que haya malas noticias para poder tener trabajo en una industria que se sostiene, que es grandísima y que genera mucho dinero. Así que el bombardeo constante de la mala noticia es uno real y hasta cierto punto, no lo digo así, pero puede ser uno intencional. Hay noticias, resalto la noticia, a veces agravo la noticia, y si agravo la noticia, resalto la noticia, y como decimos en buen puertorriqueño, estiro el chicle con la noticia, más tiempo dura, más tiempo entonces puedo hablar de ello, más entonces genero este interés, y definitivamente se hace dinero. Así que siempre habrán malas noticias. ¿Por qué digo que el creyente tiene una lucha que va un poco más allá? No solamente tienes que escuchar las malas noticias, sino que muchas de nuestras congregaciones, y yo pretendo nunca ser un pastor que saque tiempo en su altar, mucho tiempo, porque ahora parecerá que lo voy a hacer, pero que saque tiempo de su altar para estar hablando de otras congregaciones, de otras enseñanzas, y como veo mucha gente que saca mensajes completos y yo no veo la edificación de la gente con lo que están diciendo, criticando otros mensajes, digo eso como disclaimer, porque sí considero que también tenemos la lucha constante de escuchar ciertos mensajes que lo que nos llevan no es a experimentar buenas noticias en nuestra vida, sino malas noticias y nos roban la paz. Cuando yo me siento a escuchar a veces muchos Facebook Live, me siento a escuchar a ciertas personas, porque gente me los envía, sabiendo como yo pienso. Yo no sé si es para llevarme a la contraria o para que yo venga a la verdad o se alumbre mi pensamiento, no sé. Pero me lo envían y cuando yo me siento y yo empiezo a escuchar esos live y yo empiezo a ver los live, tienen un montón de gente conectada, pero un montón de gente conectada. Y cuando los estoy oyendo, lo que oigo son malas noticias. Porque me hablas del fin, magnífico, no tengo problema, va a haber un fin. Pero lo que llego al fin, ¿cómo vivo? Entonces vivo estresado, vivo preocupado, no hago nada, ¿qué hago? ¿Qué alternativa me das? Tú me estás diciendo que se acerca, pero en lo que se acerca, dime. Porque acercándose está hace décadas. Entonces tengo la lucha de trabajar con las malas noticias del mundo y tengo la lucha de trabajar con las malas noticias que muchas veces los mismos creyentes disparcen y les gusta tratar, ¿verdad? Y mientras meditaba en estos días y compartíamos en la serie de Dios y hablábamos sobre el Dios de paz, pues entonces el Señor ponía en mi corazón que habláramos un poquito sobre la paz. Y yo quiero que hablemos un poquito en ese mensaje que he titulado Paz Hoy. Lo que vamos a estar viendo en esta línea de pensamiento, ¿verdad? Hoy miremos algunas cosas de manera introductoria, de manera de introducción. Como les dije, yo pensé que iba a tener 3 mensajes, son 4 mensajes, pues vamos a hacer una introducción de lo que vamos a estar viendo. Pero de las cosas que yo pretendo que miremos en las próximas semanas, número 1 es cómo tenemos que auspiciar la paz con Dios. Cómo tenemos que auspiciar y tener paz con Dios. Y cómo la palabra del Señor se refiere a poder tener paz con Dios. Número 2, que entremos en cierto aspecto en el hecho de lo que es tener paz con nosotros mismos. Nosotros tenemos que tener paz con Dios. Cuando tenemos paz con Dios, lo que vamos a ver es a cierta forma cómo recibimos esa paz. Cuando recibimos esa paz, pues hay un procesamiento de la paz, hay un procesar de la paz. Y eso lo procesamos cada uno de nosotros en lo individual. Número 1, tenemos paz para con Dios. Cuando tenemos paz para con Dios, recibimos de Dios.
recibimos de Dios, recibimos lo que es de Dios. Tenemos paz con nosotros mismos. Cuando tenemos paz con nosotros mismos, estamos en ese procesar de lo que es esa paz con Dios, para entonces luego, ¿verdad?, cada uno de nosotros en lo individual tener que luchar y tener que trabajar todos los días con lo que es la paz con los demás. Luego que tú procesas, entonces proyectas lo que es el brindar y el dar la paz, y eso no hay forma de hacerlo si no es con los demás. Es en nuestra casa, es en lugares como estos, son las experiencias que tenemos en la vida, que definitivamente si no comienza teniendo esa paz con Dios, ese procesar en cada uno de nosotros, no lo manifestamos correctamente hacia adelante, y no lo proyectamos y lo damos hacia adelante. Y eso es lo que yo pretendo alcanzar en las próximas semanas. En el día de hoy, como les dije hace un rato, introduzcamos un poco el aspecto de la paz. Me acordaba, ¿verdad? Y ahorita Ángelo la mencionaba, a la pastora Evelyn. Pastora Evelyn es mi suegra. Y me acordaba que ella comenzaba todos sus mensajes con una historia. Y mientras oraba esta mañana y terminaba el mensaje, me acordé de una historia. Me acordé de una historia de un rey. Un rey que decidió premiar un grupo de artistas, ¿verdad?, que hicieran una pintura. Y la pintura se tenía que titular La Paz Perfecta. La Paz Perfecta. De todas las pinturas, hubieron dos que llamaron su atención. Una de ellas, si yo te digo paz, y es lo que vas a ver quizás en las redes sociales, como vamos a proyectar muchas frases del mensaje, como vamos a proyectar ciertas cosas del mensaje, si yo te digo paz, lo primero que viene a tu pensamiento es un paisaje. Una de ellas tenía un hermoso cielo. Esa pintura de las dos que llama su atención tenía un hermoso cielo, tenía un hermoso paisaje, tenía el esplendor de lo que es la naturaleza. Y lo que yo te digo una vez más en el día de hoy, paz, y tú pensarías estar en un lugar calmado, quizás con poca gente, y disfrutar de la naturaleza. Y nosotros los que creemos en la creación, disfrutar de la creación de Dios, respirar. Ese es uno de los cuadros. Otro de los cuadros que entonces llama la atención de este rey para poder premiar a esos artistas era entonces todo lo contrario. Un cielo oscuro, se veían los rayos, se veía una montaña y como de la montaña bajaba una gran cascada de toda la lluvia, ¿verdad?, que debió haber caído de ese día un poco oscuro y de ese día tormentoso. Pero en medio de todo eso, el rey se fija que más allá de la cascada habían unas ramitas, y en esas ramitas había un pajarito cuidando de sus pequeñas criaturas que acababan de nacer. ¿Y el rey cuál escoge? El rey escoge la pintura del pajarito en medio de aquel día completo de adversidad. Porque la gente pensaría que la paz perfecta es el estar enajenado de todo lo que roba nuestra paz. Pero la paz perfecta que se manifiesta en cada uno de nosotros es la que aún en medio de todo lo que aparenta, ¿verdad?, ir en contra de ella, nos permite experimentar. Pero la realidad es que da muchísimo trabajo. La realidad es que el poder entender ese pensamiento de todo lo que externamente quiere influenciar, como te muestro en el día de hoy, de poder entender el pensamiento que tengo que tener paz para con Dios, que tengo que entrar en tener un grado de paz conmigo mismo y el procesar en mi interior esa paz conmigo mismo para podérsela brindar a los demás. Si se me hace difícil tenerla conmigo mismo, imagínate con los demás. Hay que trabajarlo, es difícil, y yo quiero que entonces miremos un poco de eso en el día de hoy. Amén. Paz no es otra cosa. Paz no es otra cosa que el bendito estado de la serenidad. Es una bendición. El experimentar la paz, como te voy a mostrar en el día de hoy, literalmente, es una bendición. Pero es una bendición, y es lo que yo quiero mostrarte en el día de hoy, que requiere una gran responsabilidad. Yo quiero que en el día de hoy nosotros pensemos y que pasemos
de un estado más allá de la emoción que puede representar la paz, y una palabra que voy a estar utilizando, de la sensación que puede crear la paz, y que estemos claros todos nosotros de lo que es la responsabilidad y el trabajo del fruto. Como yo decía en aquel mensaje, ¿verdad?, del Dios de paz, en aquel momento la paz para todos nosotros, más allá de cualquier cosa, más allá de una emoción, más allá de la sensación, como vamos a estar hablando dentro de un rato, es un fruto. Y eso es el libro de Gálatas, el capítulo 5, el verso 22, si vas ahí lo buscas muy rápido, Gálatas, el capítulo 5, el verso 22, más el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es gozo. El fruto del Espíritu es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, se escucha bien, contra tales cosas no hay ley. La paz es un fruto. Pero la paz es un fruto, y lo digo desde ahora, aunque culminaré con eso. La paz es un fruto que proviene del Espíritu de Dios. La paz es un fruto que tenemos que entender que proviene de nuestro interior y de la obra que hace el Espíritu en cada uno de nosotros, que nosotros le permitimos hacer y entonces la experimentamos. Más allá de toda experiencia, quizás natural, yo tengo que entender que proviene completamente del cielo, que proviene completamente de lo que el Espíritu de Dios hace en mí. El problema que muchos de nosotros tenemos, y en la vida de cada uno de nosotros, siempre será el vivir por la sensación, que por la condición de lo que muchos principios espirituales entonces requiere de nuestra vida. Preferimos vivir por la sensación. Preferimos vivir por lo que sentimos. Estableciendo, por ejemplo, que la felicidad, naturalmente hablando, es una sensación. La felicidad es una sensación. El amor a los demás es una sensación. Cuando nosotros como creyentes, como cristianos, promovemos la compasión, cuando practicamos compasión, tenemos una sensación. Nos sentimos bien. Nos sentimos bien con nosotros mismos. Sentimos que cumplimos. Es una sensación. De la misma forma, paz se convierte en una sensación. ¿Y por qué debe de ir más allá de lo que es una sensación? Porque muchas veces, aunque no sintamos, la tenemos que experimentar. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida es para poder tener la sensación de felicidad. Lo que me compro o lo que no me compro, para tener la sensación de felicidad. En el día de ayer estaba a las 4 de la mañana predicándole a un grupo de jóvenes en la iglesia Carolina que se estaban quedando allí overnight. Y le dije, oye, lo que quiero es que tú sientas la presencia de Dios. Siempre se nos dice muchas veces que seamos conscientes, que no hay que sentir la presencia del Señor. No es que no tengamos que sentir la presencia del Señor. Es que yo tengo que entender que aunque no la sienta, ella está. Pero la presencia del Señor se siente. Y yo quiero que tú la sientas en el día de hoy, le decía a estos jovencitos. De la misma forma es la felicidad, de la misma forma es todo lo que te estoy diciendo, de la misma forma es el amor, de la misma forma es la paz. Muchas veces no la vamos a sentir, pero definitivamente la tenemos que trabajar. Cuando yo me refiero a sensación y cuando yo hablo de sensación, lo que estoy hablando es de emociones que son causadas muchas veces por la impresión externa que influye entonces en mi pensamiento. Es la impresión de lo externo, es la impresión del momento, es la impresión que tengo de ese instante, de eso que viví, de eso que me marcó, de eso que quizás no me esperaba, de esa noticia que escuchó. Causa una impresión, esa impresión tiene una influencia en mi pensamiento y entonces me roba la paz. Ya no tengo paz. Esta mañana cuando yo me levanto y yo veo goteras del techo nuevas después que se había sellado, no me robó la paz, me la robó. Entonces yo estoy terminando el mensaje a las 5 de la mañana y escuchando un cluc, cluc. Y te roba la paz. Es la sensación de lo externo. Es la emoción que es causada por esa impresión externa, lo que me provoca el no vivir en paz. Y como te dije hace un rato,
Nosotros no podemos vivir por la sensación. Nosotros tenemos que vivir por el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu se trabaja. El fruto del Espíritu. Todos tenemos que estar conscientes para entonces poderlo vivir. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, el capítulo 29. El libro de Jeremías, el capítulo 29, para mí es uno de mis capítulos y versos favoritos de la palabra del Señor, lo que vamos a estar leyendo. Y yo quiero que tú veas en el día de hoy la proyección de paz de parte de Dios para su pueblo en un momento específico de su historia. Y era un momento de experimentar cautividad, de ir hacia Babilonia, no estar en su lugar. Y había una instrucción que se le daba al pueblo a través del profeta de lo que se tenía que hacer aún en la cautividad. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Este hombre, este profeta le está escribiendo a los líderes del pueblo, le está escribiendo a los líderes de la sociedad de aquel instante. Este hombre le estaba escribiendo a los líderes que representaban a Dios, y no solamente representaban a Dios, a los líderes que era necesario que le brindaran una esperanza al pueblo para poder pasar lo que estaban experimentando, la cautividad. Fuera de tu lugar, fuera de tu cultura. Y ahora Jeremías se sienta y le escribe. Dice la palabra del Señor. Después que salió el rey Jocanías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá, de Jerusalén, los artífices, los ingenieros de Jerusalén, por mano de Alasa, hijo de Safán, y Hamanías, hijo de Jazía, a quien envió Sequías, rey de Babilonia, Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y mira las instrucciones que comienza a dar. Mira las instrucciones que comienza a dar. Edificad casa, habilitadla, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no disminuirán. Tú vas a la cautividad, pero porque vas a la cautividad, tú no vas a dejar de vivir. La instrucción de parte de Dios para esta gente, aún yéndose fuera de donde debían estar, era que no dejaran de vivir. ¿Cuántas veces lo que nosotros podemos estar experimentando en el día de hoy produce lo contrario? ¿Cuántas veces produce en nuestra vida lo contrario? Escucho las noticias que me roban la paz, ¿y qué hago? Dejo de vivir. Van a subir los intereses y no compro. ¿Tú quieres el carro? Vete mañana, métete en el dealer. Sé sabio, lo puedes pagar, lo consideras que lo puedes hacer, tienes una cierta estabilidad, lo quieres, lo necesitas. Tú entras en tu sano juicio, analizando todo. No es por lo que escuchaste que puede suceder, si ya nosotros hemos visto esto 1000 veces. Principio básico, siempre que yo digo estos problemas, siempre digo lo mismo. Principio básico de la economía. Es así. Está arriba, bajó. ¿Sabes dónde va a volver a estar? Arriba otra vez. ¿Cuánto tarde? No sé, pues entonces veremos a ver qué pasa. Pero yo no me puedo detener. Yo no puedo dejar de creer. Yo no puedo dejar de hacer. La instrucción de Dios era que siguieran viviendo. La instrucción de Dios fue que siguieran trabajando. No que siguieran trabajando solamente, que disfrutaran del fruto de su trabajo. Esa fue la instrucción de Dios. La instrucción de Dios fue que se siguieran multiplicando. Crecer, multiplicarse. ¿Sabes qué conlleva? Problemas adicionales. Lo que yo decía ahorita, relajando.
en broma y en serio. Seguimos creciendo como iglesia, que vamos a crecer. Son problemas que se añaden. Crecimiento son cosas adicionales que surgen. Multiplicación son cosas adicionales que surgen. Entonces no pretendamos crecer y que no hayan elementos que traten de robar nuestra paz. ¿Te compras una casa más grande? Vas a pagar más. Tienes que limpiar más. Tienes que limpiar más. Mira lo que dice la palabra del Señor. Edificar casa, habilitarla, plantar huertos, comer del fruto de ellos, casados, engendrar hijos, dar mujeres a vuestros hijos, dar marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas multiplicados allí y no disminuya. Pero mira lo que dice el verso 7, y este es el verso poderoso, y aquí es donde yo quiero que entremos en materia. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y procurad la paz de la ciudad a la cual hice transportar. Procura la paz. Procura la paz y rogad por ella a Jehová. ¿Por qué? Porque en su paz tú tendréis paz. Multiplícate, crece. Ese lugar no es el lugar que es para ti, pero aún en ese lugar que tú estás, que no es considerado para ti, allí multiplicándote, creciéndote, procura la paz. Procura y pide la paz. ¿Por qué razón tú tienes que procurar y pedir la paz? Porque si tú procuras y promueves y pides por la paz, tú experimentas paz. Si nosotros estamos llamados a algo, es a procurar la paz, es a pedir por la paz, es a ser promovedores de la paz, aún en el caos, aún en lo que se pueda decir, aún en el estado que yo me encuentro y que mi sensación consideraría que no pertenezco allí. Tengo que trabajar con mi ser por el hecho de que en el entorno se tiene que experimentar lo que yo quiero experimentar, y si en el entorno se experimenta, yo también lo experimento. Si hay paz, yo voy a tener paz. Pues si no existe la paz, yo voy a ser el ente que Dios puede utilizar para que entonces esa paz se manifieste en el nombre poderoso de Jesús. Eso se trabaja, eso se tiene que lograr, eso da trabajo, eso tengo que estar consciente, eso tengo que esforzarme, eso tengo que, como vamos a ver en esta serie de pensamientos, tener una cierta relación con Dios. Definitivamente voy a tener que trabajar conmigo mismo, y cuando vaya allí a poderlo trabajar en otro lugar, definitivamente yo tengo que estarlo completamente consciente de lo que ya Dios ha hecho en mi vida, y que entonces yo pueda experimentar y que otros puedan experimentar eso que ya yo he procesado en mi interior, que se llama paz. Y lo que yo vengo a decirte en el día de hoy como punto introductorio en este tiempo es que si vives por el fruto del Espíritu, trabajas el fruto del Espíritu, que es la paz, lo mínimo que tiene que suceder donde quiera que tú te encuentres es que lleves esa paz, y cuando la gente experimente esa paz, tú te sientas feliz de que lograste ahora tener tu paz cuando la gente no la tenía, por el tan solo hecho de lo que tú pudiste alcanzar con Dios. No perteneces quizás a ese lugar, pero aún no perteneciendo a ese lugar, no dejas de hacer lo que tienes que hacer, aún sintiéndote, aún con la sensación de que no debe ser. Tú lo haces y definitivamente lo experimentas tú y lo experimentan otros en el nombre poderoso de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esa palabra paz que se refiere el profeta, esa palabra paz que vamos a ver constantemente en el Antiguo Testamento, no es cualquier palabra. Esa es la palabra shalom. Los judíos se saludan con esa palabra. Eso es una bendición. Eso es una declaración de bendición. No es cualquier cosa. Experimentar la paz de Dios no es cualquier cosa. Esa palabra lo que implica definitivamente es esa paz que promueve la amabilidad y la convivencia entre todos. Pero no solamente se queda en la amabilidad y en la convivencia que todos nosotros debemos tener como seres humanos. Esa palabra paz significa y representa bienestar. Esa palabra paz representa prosperidad. Esa palabra paz se está refiriendo específicamente a llevar una vida de plenitud. Yo te pregunto en el día de hoy si tú te sientes en paz. Y si no te sientes en paz, ¿qué es lo que te está robando, como dicen por ahí, la paz? ¿Es lo material? ¿Es lo económico? Paz es bendición. Paz es multiplicación. Paz es bienestar.
Paz es prosperidad. Es un dilema en familia. Paz es amabilidad. Paz es ese reto de convivencia. Y la instrucción de Dios es: promuévelo, búscala, trabájala. Si algo que vengo a decirte en el día de hoy de manera introductoria, esta línea de pensamiento, esta serie de mensajes, es que todos nosotros para la próxima semana la tendremos que trabajar. Siempre me acuerda Carlos que me dice, él no está aquí, Carlos siempre me dice: cuidado con lo que prediques, chico, porque siempre que lo predicas a las par de semanas tengo que estar experimentando lo que predicas. Entonces la última vez te pusiste a decir que este problema y este dilema me pasó, lo sobrepasaste, o para adelante. Ya Dios te advirtió, así que te estoy diciendo que si tu paz no es jetada, pues quizás podrá hacerlo. Son bromas. Hay que trabajarla, pero sobre todas las cosas hay que pedirla, hay que orarla. Yo no sé si tú oras por tu paz, yo no sé si tú oras por la paz de tu familia, yo no sé si tú oras por la paz de tu negocio, de tu trabajo, por la paz de tu entorno. Una vez más, hay que trabajarla y hay que orar, hay que pedirla, hay que pedírsela a Dios. Mira el verso 8 para poder traer una idea más y poder concluir en el día de hoy. Y mira el dilema y mira el problema de lo que estaba sucediendo. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Da la instrucción de lo que se tiene que hacer. Y luego de dar la instrucción de lo que se tiene que hacer, ahora se vuelve a enfatizar que lo que se va a decir, lo está diciendo Dios. Dice: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Verso 9: porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. ¿Cuál era el problema? El mensaje de lo que estaban escuchando. Lo que te decía hace un rato. Ahora los profetas, los que representaban a Dios en aquel momento, les decían: tranquilo, el tiempo en Babilonia es corto. No hay que hacer mucho. No te acomodes. Estés tranquilo. Babilonia está a punto de irse a justa, en buen puertorriqueño. Babilonia está a punto de que el imperio caiga y nosotros de aquí nos vamos pronto. Aquí no hay mucho que hacer. Y ahora Dios le dice: no, espérate, te vas a quedar allí. Cuando te quedes allí, trabaja duro y procura la paz. Trabaja duro y multiplícate. Trabaja duro y prospera. A veces, por querer salir de esa situación que nos roba la paz, no hacemos nada, esperando a que Dios haga. Y Dios nos está diciendo: yo voy a hacer, como vamos a ver versos más adelante, yo voy a hacer, pero tú tienes que hacer, tú tienes que seguir mi instrucción, tú tienes que seguir hacia adelante. Mira lo que dice entonces la palabra del Señor en el verso 10, este verso poderoso. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, el verso 11, el verso poderoso, pero mira, los 70 años yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y dice el verso 11, está hablando desde Jerusalén: voy a hacer despertar la buena palabra y entonces regresar a este lugar. Mira lo que dice la palabra del Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal. ¿Para darte qué? El fin que espera. En el día de hoy yo te pregunto: ¿qué estás esperando? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de tu vida? ¿Qué esperas de Dios en tu vida? ¿Qué esperas? Ninguno aquí, yo me atrevería a decirlo así mismo, ninguno aquí me puede decir en el día de hoy que no está a la expectativa de algo o de alguien. Ninguno.
Todos estamos a la expectativa de algo o de alguien. Todos estamos a la expectativa. Algunos de ustedes que están pensando, la expectativa es el pedazo de carne que se van a comer ahorita. Ya están diciendo por ahí. La expectativa es salchicha y tuna. Todos tenemos expectativa. De las cosas que nos echa a perder la paz y nos roba la paz muchas veces, es esa misma expectativa. Y yo hoy lo que quería era introducir el mensaje. No voy a entrar más allá, aunque tengo unos versos adicionales, pero yo quiero que nos vayamos de aquí reflexionando y pensando en el día de hoy dos cosas. Que te vayas pensando en dos cosas. Número uno, ¿qué estás esperando? ¿Qué esperas? Y número dos, si realmente estás consciente de los pensamientos de Dios para tu vida. Si estás consciente de los planes de Dios para tu vida. La palabra pensamiento refiriéndose a planes. Yo no sé cuántos planes tienes tú. Si estás consciente de los planes de Dios. Si tus planes, naturalmente hablando, se considerarían buenos, imagina los planes de Dios. Imagina no Dios en tus planes. Imagínate tú en los planes de Dios. Pero la pregunta es, ¿de quién lo estamos esperando? ¿De qué lo estamos esperando? Si algo yo te aseguro en el día de hoy, que los pensamientos de Dios siempre serán dirigidos a la paz. A la paz. Porque Dios es amable, porque Dios bendice, porque Dios prospera. Porque Dios sabe los planes que tiene para cada uno de sus hijos. Una vez más en el día de hoy, reflexiona. Reflexiona dónde estás y hacia dónde vas. ¿Qué tienes que hacer? Y eso que quizás tienes que hacer te esté robando la paz. O lo que te está robando la paz no te deja hacer. Hoy pídele al Señor para poder orar que dejas de vivir por lo sensacional y más allá de lo sensacional, vives por los principios establecidos por Él, que después crea buenas sensaciones. Amén. Ponte de pie, dar un aplauso al Señor. ¿Y por qué digo que crea sensaciones? Ninguno de nosotros estamos muertos. Claro que nos gusta sentir. Tenemos que sentir. Tenemos que sentir alegría. Tenemos que sentir el gozo. Una vez más, el que no lo sintamos no puede ser el impedimento para no poder experimentar todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Cierra tus ojitos, levanta tus manos al cielo. Proyéctate para días mejores. Siempre para días mejores. Jamás pecaré de ser tan, ¿cómo decirlo? De ser tan positivo, ¿verdad? Que te enajene de la realidad. No se trata de eso. Lo que pasa es que nuestra realidad por fe siempre se tiene que dirigir a días mejores. Las gotas de casa cuando llegue, yo espero que se hayan secado y que salga el sol. Entonces tenerme que trepar otra vez, mirar, contratar a alguien que está el chavo, o yo mismo volver a limpiar y volver a pasar por lo menos en el... Tiene que pasar.
Tienen que haber días mejores. Yo declaro sobre tu vida en el día de hoy, dando inicio a esta línea de pensamientos, que veremos muchas cosas bonitas más adelante. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús la paz de Dios en tu vida, días mejores. Shalom, shalom, shalom. Una declaración de bendición. Ya tú eres bendecido. A Dios te bendijo con toda bendición espiritual. A Dios te bendijo. ¿Por qué no experimentar esa bendición en cada una de las áreas de nuestra vida?